Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Escobedo Díaz y el tema que vamos a presentar en el día de hoy es la columna dorsal y el test de escoliosis. Para ello tenemos que mirar lo primero, que es el contenido de la presentación, que está conformado por 10 pasos, que son, primero, segmentos de la columna vertebral, radiografía de tórax en UCI, radiografía de abdomen en UCI, columna dorsal como una proyección AP, que es la estándar, una columna dorsal, proyección lateral estándar, proyecciones adicionales de oblicua como el Swinder, la 7 la escoliosis y la AP columna total y lateral, 8 proyecciones Bending y Destinara, y la 9 la medición del ángulo del COP. Y por último, las conclusiones y referencia. Para ello empezamos primero con los segmentos de la columna vertebral, que son precisamente de C1 a C7, 7 vértebras, del dorsal del T1 al T12, el lumbar del L1 al L5 y la sacra de S1 a S5 y la coxígea que es de CO1 a CO5 mayormente. Para ello precisamente vamos a ver que la radiografía de tórax en un sí adulto hay unos ciertos parámetros. Primero, como la posición del paciente tiene que estar en decúbito y supino, y la segunda una proyección anteposterior que es como la P del portátil. El detector que puede variar entre un 36 y 43 centímetros bajo la espalda del paciente, una de 80 a 100 vatios kilovoltaje y el miliamperaje que es de 5 a 10 miliamperaje mayormente. Para ello tenemos que mirar el rayo central, que es la perpendicular centrado entre la T4 y la T5. Vale, ahora qué vamos a hacer, precisamente vamos a encontrar el siguiente paso, que es una radiografía de tórax en UCI adulto, que se toman las proyecciones, mayormente en UCI adulto, para un tórax. Ahora vamos a encontrar la radiografía de abdomen en UCI adulto, que encontramos los mismos parámetros y una especificación, como la posición del paciente, como la proyección, el detector, qué kilovoltaje utilizamos, qué miliamperaje y qué foco utilizamos, y qué rayo central y qué campo. Ahora vamos a encontrar precisamente la columna dorsal. Para ello miramos primero la misma técnica. ¿Qué parámetros manejamos para cuando es una columna dorsal y qué parámetros para una especificación técnica? Primero, la posición del paciente, que es el kilovoltaje, como el miliamperaje, el foco y el rayo central, y el detector, que genera una imagen resaltante, que son 12 cuerpos vertebrales en AP, unipedículos y simétricos, que es una apófisis espinosa centrada, ¿sí? Mientras que en la lateral encontramos la misma, la posición del paciente, el kilovoltaje que nosotros utilizamos para esa técnica, el foco, el rayo central y el detector. ¿Qué es lo que vemos con esa imagen? Cuerpos en portátil, que son los plantillos definidos y los agujeros de conjunción visibles. Ahora precisamente vamos a encontrar la oblicua y la Swinger, que son como proyecciones adicionales. Para ello precisamente miramos lo mismo que lo anterior, una proyección oblicua como una columna dorsal, que es una adicional, que vemos qué indicación tiene que ser, que son las articulaciones facterarias, que es una sospecha de fractura costo vertebral, la posición del paciente como el kilovoltaje, el miliamperaje y el foco. Vemos que tenemos que tener pensado en el rayo, que esté perpendicular y centrado entre la T6 y la T7. Y un detector que es de 35 a 43 centímetros. ¿Qué vemos precisamente en esa imagen? Articulaciones factales del lado proximal al detector y forámenes en eje longitudinal. Ahora en esa proyección de Winder vemos una unión cervicodorsal del C7 al T3. Ahí podemos ver la indicación como la posición del paciente, el kilovoltaje, el miliamperaje y el foco y el rayo central, que es un detector, y que en nuestra imagen es ver entre la C7 y la T3 sin superposición de hombros, que es un canal medular evaluable. Ahora vamos a encontrar con el siguiente paso, que es el test de escoliosis, que son mayormente para proyecciones. Para ello miramos primero si tomamos una proyección AP columna total de escoliosis estándar, que es para la posición del paciente, tiene que estar de pie, y un kilota que aquí lo podrás ver como el miliamperaje, como el foco y el rayo central.
y encontramos un detector. Y las imágenes resultantes que la columna se vea completa en AP y una cortura exótica visible, sin crestas ilíacas para Riser. Tengamos en cuenta. Ahora encontramos la proyección lateral de columna total, que es la escoliosis. Lo mismo, utilizamos la posición del paciente, como el kilovoltaje, el miliamperaje, el foco, el rayo central, como el detector y la imagen resultante. Después encontramos las proyecciones bending, derecha e izquierda, que vemos la indicación, como la posición del paciente, como el kilovoltaje, como el miliamperaje, el foco, el rayo central, como hablábamos anteriormente, y un detector. Y la imagen resultante es una corrección de curvas flexibles, persistencia de curvas estructurales. Para ello vemos que la proyección de la esternura tiene que estar en una escoliosis que ya es grave, que está a 70 grados. ¿Qué indicaciones? Una escoliosis severa de 70 grados, que ubicamos al paciente de pie, que el tubo rota según el ángulo de la rotación en el ápice de la curva y qué kilovoltaje, como qué miliamperaje y qué foco utilizamos y el rayo central. Y vemos que la imagen resultante son cuerpos del ápice en superposición y una medición precisa del ángulo de codo real. Para ello tenemos que mirar a lo siguiente. Para la medición del ángulo de Cobb tenemos que mirar 5 pasos importantes. Primero, identificar la vértebra límite superior más inclinada hacia la concavidad y el extremo craneal. Segundo, identificar la vértebra límite interior más inclinada hacia la cavidad esternal. Trazar línea, tercero, trazar una línea paralela al platillo superior de la vértebra límite superior. Cuarto, trazar línea paralela al platillo inferior de la vértebra al límite interior. Vemos que el ángulo entre las perpendiculares a ambas líneas son un ángulo de Cobb. Aquí vemos en la parte derecha vemos una clasificación por ángulo, el ángulo y la clasificación. Ahora vamos a encontrar precisamente en un resumen de protocolos, vemos parámetros técnicos como lo anterior. En el caso mío voy a coger oblicua dorsal, que es un tipo adicional. El kilovoltaje que manejamos es de 80 a 90, el miliamperaje de 25 a 35 y el foco de 100 a 110 y el detector de 33 a 43 centímetros. Quedemos en la proyección radiológica y principio llamado ALARA, que es como minimizar dosis sin comprometer calidad diagnóstica. Y la justificación, que es cada exposición debe justificarse clínicamente. En escoliosis, controles periódicos implican dosis acumulada. Mientras que en la optimización vemos usar el alto kilovoltaje y bajo miliamperaje en la columna total, que es una coordinación ajustada al área del interés. Vemos una protección que también tenemos que ver del lateral plomado y protector gonodal, que es cuando sea factible, y despegar sala de personal innecesario. Vemos también una imagen diagnóstica aceptable y con contraste, que es la densidad de la nitidez y ausencia de artefactos y el movimiento precisamente. Ahora encontramos precisamente las conclusiones. ¿Qué conclusiones vemos? Primero, la columna dorsal requiere una proyección AP y lateral con parámetros precisos. Segundo, el test de escoliosis exige una radiografía panorámica de 35 a 90 centímetros con una diferencia de 150 a 180 para incluir entre la columna C7 y C1. Las proyecciones adicionales como la oblicua, la Winder y la bending y la esternada son completamente el diagnóstico en situaciones clínicas específicas. O sea, no la piden muy seguido, son cosas que las piden muy rara vez. Mientras que el principio alar es fundamental en el seguimiento de la escoliosis por la dosis acumulada en controles repetidos. Y el tecnólogo debe dominar al posicionamiento los parámetros técnicos y los criterios de evaluación de la calidad de imagen. Aquí vemos precisamente las referencias que yo utilicé para este examen y para este trabajo. Espero que gracias les haya gustado y excelente por todo. Gracias por su atención. Buena noche.